Pero llega Clístenes y dice, se me ocurre esto de la democracia. Y nadie dice qué grande era la religión pagana griega que produjo la democracia. Que por un lado le atribuimos la familia solo al cristianismo y por otro lado celebramos familias que si fuéramos cristianos, cristianos culturales de verdad, rechazaríamos. Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Reba Desnudo a fondo. En los últimos tiempos he estado escuchando unas expresiones que me llaman muchísimo la atención. La primera es la de cristiano cultural y la segunda es la de ateo cristiano, que suena como una carne vegana o algo por el estilo. En realidad, quienes así se definen suelen tener problemas con otras culturas y consideran que la suya es superior. Yo creo que la cultura occidental surgida de la Ilustración, que curiosamente fue contraria a la religión, es superior a otras culturas y es más recomendable y da una vida menos molesta a la mayoría de las personas que viven en ella. Pero no es el caso. El caso es que incluso alguien como Richard Dawkins ha dicho llamarse cristiano cultural porque aprecia la ética, los valores del cristianismo. Mi primera pregunta ante esta gente es si queda claro cuáles son los valores del cristianismo y por qué son, o por qué deberíamos creer que son exclusivos del cristianismo. Pongo un ejemplo. La familia, los cristianos culturales y los cristianos tradicionales y los más ultraconservadores de este planeta dicen que la familia es un gran valor cristiano. Mi pregunta es, ¿en qué religión no es la familia una tradición valiosísima? ¿En qué religión se maneja la idea de que la familia no debe existir o que la familia es un error o algo por el estilo? Evidentemente ninguna. Todas celebran la familia, todas persiguen cosas como el adulterio y todas celebran el cuidado de los hijos. No es privativo del cristianismo el reconocimiento a la familia. Lo que sí es privativo del cristianismo, por seguir con el ejemplo de la familia, es la idea de que la familia tiene que estar conformada como la Sagrada Familia, hombre, mujer y uno o más bebés. Siempre, como decíamos ya el otro día analizando los evangelios, pues está la posibilidad de que María haya tenido otros muchos bebés aparte de Cristo. Pero lo que tenemos hoy es una cultura en la cual las familias pueden no ser así y siguen siendo familias y siguen siendo merecedoras de todo el respeto que la tradición le acuerda a las familias. Es decir, que por un lado le atribuimos la familia solo al cristianismo y por otro lado celebramos familias que si fuéramos cristianos culturales de verdad, rechazaríamos. Mi amiga Carmen, su esposa y su hija, pues les parecerían abominables, les parecen abominables a los cristianos. El matrimonio de mi amigo José Ramón con su marido les parecería abominable. Les parece abominable a los cristianos. Entonces yo calculo que si vas a ser un cristiano cultural, tienes que asumir también esa visión de la familia y no solo la abstracción de qué bonita es la familia. Mira, en todo el planeta, independientemente de la religión, la vastísima mayoría de los seres humanos adultos viven en pareja, forman una familia. El debate de la lucha contra la familia es uno de los inventos de los ultraconservadores para tener hombres de paja que atacar en su intento por volver al pasado y llevar con ellos a las sociedades. Bien. Entonces, los valores cristianos de los que dicen ser admiradores o de los que dicen hacerse parte los cristianos culturales y los ateos cristianos, primero que nada, no son cristianos en su gran mayoría. El pacifismo y el perdonar al de junto también es budista, pero nadie se llama budista cultural o ateo budista. El problema quizás aquí es que se le atribuye a la religión cosas que la religión en sí no puede crear, porque la religión viene de algún lado. Si uno es, por supuesto, creyente, y esto no lo son ni los cristianos culturales ni los ateos cristianos, si uno es creyente supone que los dictados de la religión proceden de la voluntad divina. Y la voluntad divina nos dice qué es lo que tenemos que creer, qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos
que sentir incluso y cómo debemos actuar. Acuérdense que amarás a Dios por sobre todas las cosas es una orden que no puede cumplir ningún corazón humano si no siente amor. No puedes decidir amar a alguien o algo a lo que no amas. Pero la orden es: tú tienes que sentir esto. Para un ateo, como es mi caso, queda claro que la religión no procede de un origen divino, sino que es el resultado de su sociedad. No es la que genera las condiciones de la sociedad en la que se desarrolla, sino que es desarrollada por las condiciones de la sociedad. Por eso cada tribu solía tener su propia religión, porque las características de la tribu y el poder del líder o del chamán y sus ideas de cómo hablaba con Dios iban normando cómo iba a reaccionar la sociedad, cómo debería actuar la sociedad, porque decían que quien hablaba era, por supuesto, la deidad, pero la deidad no hablaba, y eso lo sabemos. La religión es un grupo, un conjunto de creencias vertebradas de alguna manera entre sí, que surgen de la sociedad y para la sociedad. Y esto es enormemente curioso cuando vemos lo que dicen algunos cristianos culturales o ateos cristianos, que me llama muchísimo la atención. A mí me gusta, yo soy cristiano cultural porque me gusta la música de Bach. Y ya, la música de Bach, en su gran mayoría, no toda, que tenemos por supuesto, no olviden ustedes la cantata del café, entre otras obras de Bach. Las obras de Bach son producto del cristianismo o son producto del genio de Bach. Si no hubiera habido cristianismo y hubiera habido ateísmo, ¿Johann Sebastian Bach no habría escrito música maravillosa? Yo calculo que sí. Es lógico, porque era su forma de expresarse, su sensibilidad, que estaría presente con y sin la religión que le tocó vivir. Si hubiera sido un músico islámico o un músico sikh o un músico indostano, habría generado gran música, porque la música de Bach no sale de la creencia cristiana, no sale de los dogmas del cristianismo, sale del genio de Bach. Pero cuando alguien dice: yo soy cristiano cultural porque me gusta mucho la música de Bach, me pregunto yo si se considera pagano cultural o ateo pagano porque le gusta mucho disfrutar de una construcción como el Panteón de Agripa, una verdadera joya de la arquitectura. Eso lo generó el paganismo. Qué maravilloso es el paganismo, quiero los valores del paganismo. Nadie dice eso. Nadie va y ve el templo de Abu Simbel o las pirámides de Egipto y dice: oh, qué grande era la religión egipcia que produjo esto. Dice: no, mira, lo produjo una serie de personas, una serie de arquitectos que trabajaron, que sabemos que trabajaron, que cometieron errores y no, como en el caso de la pirámide, que tiene dos inclinaciones distintas. Cuando descubrieron que con cierta inclinación excesiva pues, se empezaba a caer. Pero nadie, por ver las grandes obras del pasado, se apunta a las religiones del pasado. Nadie llega a la Acrópolis, ve el Partenón, que es un templo dedicado a Atenea, y dice: a partir de ahora soy pagano cultural y voy a aceptar los valores de Atenea porque inspiró este Partenón. No lo hacemos porque entendemos claramente que la religión era un constructo de la sociedad, pero que no era la que movía a la sociedad, que era movida en todo caso por la sociedad. Ahora, en el terreno de las ideas pasa exactamente lo mismo. Te dicen la familia, el perdón, que el perdón además no es privativo del cristianismo tampoco, y aunque lo fuera, y vamos a ver después por qué, pero las ideas que se le atribuyen al cristianismo no se le atribuyen a otras religiones cuando nos las encontramos. Vemos que Clístenes crea la democracia griega, se opone incluso al designio de los dioses, que si la jerarquía de los dioses comienza con un rey que es Zeus y baja en una jerarquía de aristocracia olímpica, entonces toda la sociedad griega debería replicar la divinidad del Olimpo. Y las sociedades lo hacían, pero llega Clístenes y dice: se me ocurre esto de la democracia. Y nadie dice qué grande era la religión pagana griega que produjo la democracia. No.
La democracia de Clístenes fue una idea completamente nueva que iba incluso a contrapelo de las creencias griegas. Lo mismo puede pasar con el derecho romano. El derecho romano no es producto de lo maravilloso que era el paganismo, y así sucesivamente. Pero en el caso del cristianismo, te pretenden vender la idea de que las grandes pinturas son obra de la religión, no obra de los pintores. Dices tú, bueno, ¿por qué hay pintores que no siguieron haciendo temas religiosos? Pensemos en los grandes maestros holandeses del siglo de oro de la cultura de los Países Bajos, o pensemos en los pintores posteriores a en la instauración de las democracias. Siguen pintando y siguen pintando genialidades porque son pintores geniales, que ya no pintan cardenales, que ya no pintan obispos, que ya no pintan reyes, pero que su arte no provenía ni de los cardenales, ni de los obispos, ni de los reyes, ni de la monarquía, ni de la religión. Su arte procedía de su capacidad y su sensibilidad propias, de sus habilidades y de su pasión por pintar. Y cuando pudieron cambiar de tema y lo hicieron y siguieron dándonos grandes obras como las que nos da el impresionismo, como las que nos da la pintura hiperrealista, con el arte que ha seguido haciéndose sin religión. ¿Qué quiere decir esto? Que quienes atribuyen a la religión los avances culturales de la Europa cristiana están traicionando a los grandes europeos y sus innovaciones. Yo vi a uno, y no he querido entrar en detalles de lo que dicen, porque además hay unos galopes de Gish por YouTube que usted puede encontrar maravillosos, donde alguien se pasa 4 horas de video diciendo más o menos lo mismo en distintas formas, citando muchos filósofos. Pero yo veía a uno que decía que como había grandes científicos cristianos, entonces el cristianismo era maravilloso porque la ciencia era hija del cristianismo. Y a mí me parece es una obra de una ceguera absolutamente total y de una ceguera voluntaria y probablemente tramposa. El hecho de que alguien sea creyente en la religión en la que tiene que creer en su momento, porque no era posible ser ateo en la Edad Media, en el Renacimiento y hasta el siglo XVIII-XIX en Europa, como no era posible ser ateo en el Islam del siglo XII, en la Edad de Oro de las matemáticas y de la arquitectura islámica, el hecho de que la gente creyera en la superstición obligatoria de su sociedad no implica que esa superstición obligatoria generara la teoría de la gravitación universal, las observaciones de Galileo, los trabajos de Copérnico, la anatomía, la química. No. De hecho, y lo sabemos porque la historia está allí y no la puedes negar, la Iglesia, el cristianismo, los valores cristianos se opusieron al desarrollo de la ciencia al grado de llevar ante la Inquisición a Galileo, al grado de obligar a que Copérnico callara sus descubrimientos y no los publicara sino hasta poco después de su muerte para evitarse una molesta visita de la Santa Inquisición. Nobody expects the Spanish Inquisition. Muchos de los valores que llaman cristianos, quienes se sienten cristianos culturales o ateos cristianos, en realidad proceden del rechazo de la religión. La democracia es el rechazo al cristianismo que propugna incesantemente la existencia de reyes, la existencia de a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y el César está por encima de ti y tú tienes que obedecer al César. Del mismo modo en que San Pablo dice a los esclavos que tienen que obedecer a sus amos y no buscar la libertad. Y quienes creen en los valores cristianos, ¿acaso creen que los esclavos deben estar contentos con su vida? ¿O creen con la Ilustración y su rechazo al cristianismo que los esclavos tienen derecho a buscar la libertad porque la libertad es consustancial al ser humano independientemente de lo que diga las bases textuales del cristianismo, en este caso las cartas, las epístolas de San Pablo, de Saulo de Tarso? Las culturas humanas se han desarrollado con religiones hasta hace muy poco tiempo en que los ateos pudimos sacar la cabeza sin miedo a que nos la cortaran, o con menos miedo que en el pasado a que nos la cortaran, aunque todavía se cortan cabezas de ateos. Pero resulta muy difícil argumentar o demostrar que son las creencias religiosas las que han generado los resultados con los que ahora nos identificamos. Yo nazco en una sociedad absolutamente cristiana, católica, para ser más específicos. Yo nazco no solo en una sociedad católica, sino nazco en una familia profundamente católica, fervorosamente católica,
que me hace llevar todo el ciclo del buen católico hasta los 16 años, después de mi primera comunión, mi confirmación, etcétera, cuando me levanto y digo, es que yo no creo en nada de lo que ustedes creen. No creo en la parte teológica, pero tampoco creo que lo que de bueno pueda tener el cristianismo, como algunas de las enseñanzas de Cristo en el Sermón de la Montaña, sean privativas de la religión o hayan sido generadas por la religión. Hoy sabemos, por ejemplo, que el Sermón de la Montaña probablemente es una serie de consejas que provienen del pasado. ¿De qué pasado? Probablemente del pasado romano, del pasado judío, del pasado sumerio, del pasado babilónico. Sabiduría que se va decantando a lo largo de los siglos y que luego alguien se puede apropiar. Pero esas cosas que pueden ser positivas, que las tienen todas las religiones o todas las culturas, no nos vamos a empezar a ser adoradores de Marduk o a pensar que la religión babilónica tenía su újule solamente porque leemos el código de Hammurabi y vemos que efectivamente tiene cuestiones avanzadas. No vamos a creer, sino a creer, no vamos a sentirnos egipcios culturales o ateos de la religión egipcia solamente porque la mujer tenía mucho más poder en la sociedad egipcia que en las sociedades cristianas primigenias. Cuando alguien celebra que en el siglo XII, en las Cortes de León, por primera vez las mujeres en Europa reciben ciertos derechos, se les olvida que esos derechos le fueron negados por el propio cristianismo durante todo el medievo, durante los 12 siglos anteriores. Mientras que en Egipto, las mujeres tenían libertad, podían divorciarse, podían establecer contratos, podían tener propiedades y podían reinar, como ejemplos tenemos a Hatshepsut y por supuesto a Cleopatra. Lo que de bueno tienen las tradiciones religiosas sigue siendo algo de bueno que procede de las sociedades, de las capacidades, de la visión, de la inquietud del ser humano. Así como creó las religiones, creó su demolición. Así como creó a los reyes, creó la democracia. Así como creó supersticiones acerca de los cielos, creó una comprensión mucho más profunda de cómo funciona nuestro universo. Y nada de eso lo hizo la religión por sí misma. Ni se puede atribuir a la religión la forma en que vivimos hoy. La revolución científica y la ilustración, y esto lo hemos comentado ya en este canal, pero lo repetiré cuantas veces sea necesario, la revolución científica y la ilustración son en gran medida resultado de la capacidad, de la posibilidad de negar las enseñanzas de la religión, de negar las tradiciones de la religión, de negar las afirmaciones de la religión cristiana en este caso concretamente. Si hoy tenemos una sociedad libre, si hoy tenemos una sociedad con esperanzas de democracia, de justicia, de igualdad, es una sociedad generada a contrapelo del cristianismo. No solo a contrapelo en el sentido teórico, en la filosofía y los debates con argumentos muy bonitos, no. A contrapelo en cuanto a que costó vidas humanas el creer lo que hoy creemos ante los católicos y los cristianos del pasado. Costó sufrimiento, costó alejamientos de familias. Mi propia familia a mí se me alejó bastante cuando yo me proclamé ateo. Presiones de monarcas y de cardenales y de obispos. Era muy difícil ir en contra de la religión y sin embargo hubo gente valiente que la hizo. Y ahora vienen a decirnos algunos que no. Somos cristianos culturales aunque rechacemos el cristianismo, aunque apoyemos a los homosexuales, o aunque apoyemos la democracia, o aunque apoyemos la libertad de los esclavos. Ah, pero somos cristianos. No lo son. No lo pueden ser. Si te limitas a las enseñanzas de la Biblia, y aquí hemos hablado mucho del Viejo Testamento, así como hemos hablado del Nuevo Testamento, si te limitas a las enseñanzas de la Biblia, eres un pésimo cristiano. Recuerda también, por ejemplo, que San Pablo dijo, las mujeres no deberán enseñar. Y hoy, sin embargo, eso no se lo aplicaría a ningún cristiano cultural, a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres o a sus compañeras. Es tan tremendamente absurdo considerarse cristiano con base en algo tan endeble como algunas ideas del cristianismo que más o menos coinciden con las mías. Oye, eso de perdonar al vecino, pues me parece muy bien, está muy bien. Entonces, ¿eso me vuelve cristiano? No. ¿Ser pacifista, eso me vuelve budista? Pues tampoco. Todas esas ideas estaban allí y estaban allí junto con una
multitud de ideas adicionales enormemente tóxicas, enormemente retrógradas, enormemente provocadoras de sufrimiento entre grandes sectores de las sociedades de cada una de sus religiones. Y en el caso de las sociedades cristianas el sufrimiento era enorme. Y quien piense en la Edad Media y no piense que todos, desde los reyes hasta los últimos siervos, estaban preocupados porque su alma se iba a perder si se comportaban mal, si hacían algo incorrecto, si pecaban, si hacían o no hacían, cómo deberían comportarse para garantizar la salvación de su alma, porque era lo único que importaba, porque era lo único que San Pablo les había enseñado que debía de importar. Y no piense que era un momento donde el sufrimiento, la preocupación, la angustia permeaba todas las actividades de la vida. Está olvidando cosas como que hoy en Estados Unidos, por poner un ejemplo, la preocupación por la salud permea todas las actividades de la vida. Sí, la gente hace fiestas y hace música y se divierte y se quiere y hace un montón de cosas, pero siempre está detrás la preocupación por si sufro un accidente, ¿esto lo cubre mi seguro de salud? ¿Esto lo cubre mi seguro médico? La amenaza permanente de algo terrible, sea el infierno, sea la enfermedad y la muerte, o la ruina por enfermedad, son cosas que hacen que sufran las sociedades. ¿Cómo podemos celebrar ese sufrimiento que empezó a terminar gracias a la revolución científica y la ilustración? Yo tengo la idea, y no, esto no lo puedo demostrar ni mucho menos, pero lo dejo a reflexión. Tengo la idea de que muchos de los que se hacen llamar a sí mismos cristianos culturales tienen un problema. Sienten que el Islam es una amenaza y por lo tanto asumen la posición del quien se enfrenta al Islam. Y quien se enfrenta al Islam en su imaginario es el cristianismo. Primero que nada, no creo que sea así. Yo creo que el Islam radical es una amenaza, pero no creo que tenga una proyección como la que le dan los islamofóbicos. Es clarísimo que de los 1.600 millones de musulmanes que hay, muy pocos están promoviendo el extremismo más absoluto y, por supuesto, el asesinato y la revolución. Pero también los cristianos extremistas, y los vemos en Estados Unidos armados, están buscando su propio paraíso distópico basado en la Biblia. Pero siguen siendo minorías. Si es una minoría a la que tenemos que resistirnos, no nos podemos resistir con las herramientas de otra minoría a la que también tenemos que resistirnos. El máximo adversario, enemigo del extremismo islámico, del extremismo sikh, del extremismo budista, que lo hay, lo hemos visto en Myanmar, del extremismo cristiano, del extremismo católico, no es otra religión. Es la visión ilustrada, es la visión científica, es la visión que contempla las capacidades, los derechos humanos como un valor esencial que no ha sido entregado por una religión, sino que lo adquirimos los seres humanos al momento de nacer y por lo tanto podemos defender los derechos de las mujeres que son obligadas a vivir en comunidades mormonas, donde multitud de jovencitas se casan con señores mayores. ¿Cómo podemos defender a las mujeres en Afganistán, a las mujeres en Arabia Saudita o a las mujeres en Irán? Lo podemos hacer porque tenemos bases morales mejores que las del cristianismo, mejores que las del islam, mejores que las del budismo, mejores que las del sijismo, mejores que las del zoroastrianismo. Si no lo asumimos así y decimos el islam nos amenaza, volvámonos cristianos, esto se equivale a decir Estados Unidos nos amenaza, volvámonos rusos. Y al enfrentar a dos imperios, el que siempre pierde es el que no está en el palacio imperial. En este caso, creo que esta reacción del cristianismo cultural, del ateísmo cristiano, tiene mucho que ver con eso y tiene mucho que ver con cierto miedo de abordar la realidad en su complejidad, sino tratar de atribuirle cuestiones complejas como el desarrollo de las sociedades en la Europa de los últimos 2000 años a un solo elemento, el cristianismo. Cuando sabemos perfectamente que no es así, porque en las sociedades confluyen multitud de factores de todo tipo. Si el Islam fuera tan sólido, no habría un enfrentamiento desde la muerte del profeta entre chiitas y sunitas, como en el cristianismo hay multitud de maneras de ver las interpretaciones de la religión, si con Biblia y sin Biblia, si con tradiciones y sin tradiciones, pero siempre interpretado por seres humanos.
Lo que fue escrito, inventado, promulgado por seres humanos en los libros sagrados es posteriormente interpretado por otros seres humanos. Y eso pasa no solamente con la religión, sino con todo. Creo que el ateísmo cultural, que el cristianismo cultural son de alguna manera formas de eludir el debate sobre la realidad de las religiones, sobre su significado y la necesidad de combatirlas. Y de combatirlas me refiero a combatirlas en el alma de la gente a través de la educación, a través de la información, a través de la presentación de los hechos reales que han caracterizado las religiones durante toda la historia humana. Y quizás algunos que se creen o se dicen, yo no estoy tan convencido que lo sean en realidad, cristianos culturales o ateos culturales, deberían unirse mejor a la batalla en favor de la razón. ¿No cree usted?